Hay ocasiones en las que uno tiene la posibilidad de ver materializado, concretado, realizado un sueño. Otras veces esos sueños se logran a través de la propia escritura, de la capacidad para escribir. Pero otras veces uno tiene la posibilidad de materializar una ilusión que alberga desde que prácticamente era un adolescente. Sin gerundios en la lengua, un espacio literario del crítico José Ignacio García. Hace mucho tiempo que a mí me seducía la idea de tener un programa cultural en el cual yo pudiera hablar de libros que me gustan mucho, en el que pudiera en un momento dado hablar con autores, hablar de la trayectoria de algunos de esos autores, hablar de eventos, de ferias del libro, de acontecimientos culturales que se producen. Y hasta hoy eso lo podía haber hecho de alguna medida o de alguna manera a través de mis columnas escritas en diferentes medios de comunicación, en diferentes periódicos, a través incluso de este libro de crítica literaria que publiqué hace un par de años y que, bueno, ha tenido un recorrido mucho mayor del que yo suponía que pudiera tener. Incluso muchas personas, o bastantes personas, me han escuchado a través de diferentes plataformas radiofónicas, de diferentes emisoras, pero seguramente muchas personas todavía no me ponían cara. A lo mejor conocían mis palabras escritas o a lo mejor identificaban mi voz, pero no habían tenido la posibilidad de permitirme asomarme a este ventanal que me permite contactar con tantos lectores o con tantas personas. Espero que les pueda interesar lo que a mí me importan los libros o lo que los libros me transmiten, porque yo, como crítico literario, soy de esos críticos que considero que son los libros los que me eligen a mí como lector, que no soy yo el que elige los libros que tiene que leer, el que no se deja llevar por las corrientes, por las tendencias, el que no hace caso de los grandes grupos editoriales que te mandan sus libros muy reconocidos, esos libros que en cualquier librería o en cualquier gran superficie te avasallan cuando entras en el establecimiento y se te echan encima. Yo soy más de buscar esos libros que casi son una lotería, que se esconden, que se camuflan en la estantería de la librería, que de alguna forma te ofrecen de una forma casi modesta o casi avergonzada el lomo, y que les pasa un poco a quienes acuden a esos libros lo que me pasa a mí, que son esos libros los que te dicen: tienes que leerme porque yo realmente valgo la pena, porque yo realmente soy un libro que tengo muchas cosas que contar. Bueno, pues de alguna manera, si me concedéis vuestra confianza y os parece bien, pues esto que llevo muchos años haciendo, ya digo, por escrito o de forma oral a través de la radio, voy a empezar a hacerlo en este canal de divulgación literaria que, bueno, parece que las nuevas tecnologías nos tenemos, los dinosaurios, nos tenemos que adaptar a ellas y parece ser que tienen mucho más relieve, más recorrido, más llegada, más visibilidad. Y bueno, pues a lo mejor gracias a esto conseguimos que libros extraordinariamente escritos, publicados en muchos casos por editoriales muy pequeñitas, editoriales a veces regionales, locales, editoriales casi heroicas, pues puedan competir con esos mastodontes que publican los grandes grupos editoriales, que luego además ya crean sus propias campañas de prensa alrededor para que cualquier cosa muy dimensionada parezca que es extraordinaria, cuando realmente si detrás del nombre del autor, si detrás de su profesión, de ser, yo que sé, un youtuber, un influencer, un cocinero, un mediático que aparece en algún programa de prime time, pues si en lugar de eso, probablemente esos libros no encontrarían un editor y sin embargo son los más vendidos por toda la publicidad mediática que tienen detrás. Yo me voy a olvidar de todos esos libros. Yo os voy a hablar de libros buenos, de libros que están muy bien escritos, de libros que cuentan historias extraordinarias, de libros que hacen disfrutar al lector. Y luego, además de eso, os voy a hablar de libros que están escritos en castellano. Eh, yo una de las características que siempre llevo a cabo cuando escribo, cuando hablo de libros, es que solo hablo de libros que me gustan mucho, porque
E incluso hay gente que te dice, ¿cómo no hablas de mi libro, tal, no sé qué? Yo no quiero herir susceptibilidades, no quiero defraudar a quien me lea, a quien me escuche, y no quiero hacer daño tampoco a quien haya escrito, porque por muy malo que sea el libro, seguro que esa persona ha puesto mucho empeño, mucho interés en escribirlo. Entonces, yo creo que la mejor crítica para no hacer daño es el silencio. Yo no voy a hablar de libros que no me gusten, de libros que no me interesen. Solamente voy a hablar de libros que me gusten mucho. Y eso, como antes decía, es una lotería, porque entre tantas cosas como se publican, seguro que muchas me pasarán desapercibidas. Pero las que puedan llegar a mí, las que me elijan como lector, las que me seduzcan, las voy a compartir con vosotros para que las disfrutéis. Y serán todos libros escritos en castellano por una sencilla razón. Sé que me pierdo un universo de magníficas publicaciones, pero cada vez que cae en mis manos un libro de un autor extranjero, y no os cuento cuando a veces consigo 2 o 3 o incluso 4 ediciones con 3 o 4 traductores diferentes de la misma novela, me encuentro que ya desde el inicio la forma de traducir de cada traductor es diferente. Evidentemente todos están contando la misma historia, pero los traductores, al fin y al cabo, cuando el lector lee, no está leyendo al autor original si no conoce el idioma primigenio, está leyendo al traductor. Entonces yo no quiero leer traducciones, yo no quiero leer intermediarios, yo quiero leer la obra escrita con la lengua original. Y yo, como soy un hombre modesto, antiguo y que no tengo el don de lenguas que debería de tener, como lo poco que manejo, porque tampoco es que lo maneje mucho, es el castellano, pues os voy a hablar de libros, insisto, escritos en castellano, libros probablemente con muy poco recorrido o lamentablemente con muy poco recorrido, pero libros extraordinarios. Y os voy a hablar de libros que seguramente casi ninguno de ellos ha ganado premios rutilantes de muchísimo dinero, ninguno va a conseguir muchos espacios en, yo qué sé, en programas de televisión, en programas de radio, en cuñas publicitarias, pero si conseguimos que algunos de esos libros los descubramos, los leamos, me escribáis comentarios y me digáis, pues gracias a ti he descubierto este libro, o ya le conocía y estoy de acuerdo contigo, o discrepo, o incluso si vosotros también me recomendáis libros que puedan ser extraordinarios, poco a poco los iremos divulgando a través de este canal. Este canal, que por cierto todavía no lo he dicho, se va a llamar Sin Gerundios en la Lengua. ¿Por qué se va a llamar sin gerundios en la lengua? Obviamente, el gerundio es una forma verbal que existe y que hay que utilizar, pero yo no hace mucho recuerdo haber escuchado a Espido Freire en un programa de radio, lamento no recordar en qué cadena fue, hablando de cómo son los gerundios y de qué manera son quizá la forma más roma, la forma más plana, la forma más anquilosada de todos nuestros verbos, y cómo en la medida de lo posible los gerundios deben de ser evitados a la hora de construir una frase y de escribir buena literatura, ¿no? Entonces, con ese doble sentido de no tener gerundios en la lengua, me refiero a la hora de hablar yo, y de utilizar lo menos posible los gerundios en la lengua castellana, me parece que es una declaración de intenciones el pensar que vamos a utilizar los verbos de una forma tan adecuada, tan poética, tan versátil, tan nutritiva en muchos casos, que de alguna manera podamos evitar esos gerundios, ¿no? A partir de ahí, durante los próximos programas, unos días, os recomendaré libros, os hablaré de esos libros. Otros días, seguramente, podamos contar con la presencia de escritores, de autores con los que conversar. Otros días quizás los dediquemos a la trayectoria de autores muy importantes que, sin embargo, y yo eso lo he comprobado a lo largo de mis años como conferenciante, hablando por Castilla y León de los grandes autores de nuestra comunidad, a mí me resulta terrible o muy triste ver como escritores absolutamente fantásticos en algunos casos no son conocidos cuando salen siquiera de su comunidad de vecinos. Y no estoy exagerando, es decir, yo creo que esos grandes autores, pero que son muy poco divulgados, que quizá consideran una proeza vender 500, 600 ejemplares de una de sus novelas o de uno de sus libros de relatos. Bueno, pero vamos a intentar que conozcáis a esos autores, que disfrutéis a esos autores, y yo creo que como presentación y como declaración de intenciones, con esto vale. Gracias por darme la oportunidad de
de establecer una comunicación, un contacto, una especie de diálogo en el cual yo os ofrezco unas posibilidades y vosotros podéis, digamos, tener vías de retorno, ¿no? Y sobre todo, pediros indulgencia porque este programa de presentaciones, pues como estas criaturas que empiezan a andar con pasos dubitativos, pero que poco a poco sospecho que echarán a correr y que cogerán fuerza y confianza en sus zancadas y en sus palabras, y seguro que eso va a ocurrir con vuestra colaboración. ¿Cómo puede ocurrir esa colaboración? Puede ser, por supuesto, porque me deis vuestra confianza, porque habléis de este programa que hoy nace a otras personas, porque os suscribáis a nuestro canal, porque nos mandéis y nos dejéis vuestros comentarios que en algún momento probablemente compartiremos en público y que si no os contestaremos en privado. Y por encima de todo, lo más importante es que siendo los libros que yo recomiende o siendo otros, lo importante es que sigáis leyendo, que es gerundio.